Ahora el presidente ejecutivo de Mexicanos Primero es David Calderón y está en la línea telefónica de W Radio. David, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Enrique, gusto de saludarte. ¿A quién se le ocurrió esta idea de poner actores niños ejemplificando a candidatos presidenciales? A nosotros, Enrique, es algo que habíamos hecho hace 6 años, cuando en la campaña hicimos un spot, una aclaración. Nuestros spots no son spots electorales, porque en realidad son comunicaciones desde una organización de sociedad civil, así que no estamos en la campaña de nadie. Pero estamos en tiempos electorales, eso sí. Estamos en tiempos electorales. Decía hace 6 años, presentamos unos spots en donde los chicos estaban como en la posición de los maestros frente a pizarrón, en ese esquema como frontal y magistral, y los que estaban sentados en banquitas eran adultos, ¿no? El presidente, el secretario de Educación, así. Entonces, en esta ocasión, eso, ¿no? Probamos a una perspectiva que generara conversación de qué tal si los niños fueran los candidatos. Entonces, más que pensar en los candidatos de niños o como fueron de niños, es más bien qué tal si los que buscaran nuestro voto fueran niños, más o menos qué nos plantearían, ¿no? Entonces, con esa hipótesis creativa fue que nos arrancamos con esta pieza de comunicación y, bueno, pues generó la conversación que pretendimos, que es que volvamos a hablar todos del lugar que debe tener la educación en las discusiones electorales, y también un llamado a las familias a considerar qué pasa con los niños y a los candidatos a que sus propuestas tengan como referente no solo sus votantes adultos, sino qué pasaría con los niños en caso de que fueran favorecidos con el voto. Así que esa conversación pues ya se dio, ahí estamos metidos en el ajo y pues es parte de nuestra identidad como activistas y como organización que por un lado investigamos y por el otro lado proponemos y activamos la discusión pública. Hay algunos mensajes en las redes que nos dicen en esta pregunta que he lanzado que, bueno, dice por ejemplo Juan Pablo Vivanco, está muy divertido el spot, pero considero no mezclar niños con proyectos políticos. Harry dice, este en particular se me hace muy bueno, contiene gran verdad, con gracia. Por acá Miguel Ángel dice, no hay nada más maniqueo que el uso de los niños para los spots de la campaña. Utilizar a los niños en este mecanismo que nos has comentado tiene sus pros y sus contras. ¿Ustedes qué posición tienen? Pues mira, ahí justamente, primero pues no compartimos esa visión de es usarlos, ¿no? Cuando hay uso, digamos, de los niños, es cuando participan en algo que no están comprendiendo, digamos, de qué se trata. Esta es una interpretación artística, lo platicamos con los niños que son los intérpretes. ¿Son actores? Son actores y no es una encuesta en la calle que salimos a decirle a los niños qué piensan, ¿no? Lo hemos hecho también eso, pero esta pieza es distinta, es una pieza, digamos, de ficción literaria en la que te planteas una situación hipotética, eso, fantasiosa, imaginaria. O sea, ¿no pretendían utilizar a los niños de manera maniquea, chantajista, etcétera? No, por supuesto que no. Es una interpretación artística y entonces a ese respecto pues hay toda una serie de jurisprudencia, estudios y demás de cuando hay abuso, de cuando hay trabajo infantil forzado, cuando hay, digamos eso, manipulación, manejo de los niños. Esto sencillamente fue una interpretación artística para hacer pensar a los adultos y también para crear una imagen que tal vez los niños puedan ver en algún momento y preguntar o empezar a dialogar con sus papás acerca de qué son las campañas, qué pretenden los adultos que buscan el voto, etcétera. Así que nos parecía un buen despeje a media cancha que queríamos hacer con humor, con ligereza, no con superficialidad, pero salirnos un poco de ese tono sombrío de esto es un desastre, o esto es una guerra a muerte, o esto nos enfrenta y vamos a acabar con los otros. Entonces también esa imagen final para nosotros es tal vez la más significativa, en donde los niños se abrazan y gritan México,
la verdad es que nos interesaría que les vaya bien a los niños independientemente de qué pasa con los partidos, antes niños que partidos, y que se cumplan los sueños de nuestros hijos y no tanto los de los políticos. Muy bien, David Calderón, te agradezco mucho estos minutos como siempre para W Radio. Encantado, Enrique, muchos saludos. Gracias, David Calderón, el presidente ejecutivo de Mexicanos Primero.